los toma. Pero ¿qué deciden ellos? Ellos deciden ir. ¿A dónde? Yo decido ir a Sodoma. Es lo que ellos dicen. Es tremendo ver que ellos dicen, yo decidimos ir en Sodoma. Decidieron quedarse aún en Sodoma. Se quedan aún en Sodoma. Y es tremendo ver todo esto, cómo Dios pelea nuestras batallas. Y aunque Dios libre a muchos, vemos que muchos aún siguen atados en Sodoma. Veo que muchos aún siguen atados al mundo. Veo que muchos aún siguen atados a la maldad. Veo que muchos aún siguen atados a la oscuridad. Y el Todopoderoso Dios no quiere eso. Él quiere darnos la libertad para que le amemos, para que le busquemos y para que le creamos que Él pelea por nosotros nuestras batallas. Él pelea por nuestras vidas y por eso nuestras vidas deben de estar confiadas, deben de caminar seguras, deben de caminar fortalecidas, deben de caminar cada vez más llenas del Espíritu Santo, porque es la llenura del Espíritu Santo y es lo que busca el Espíritu Santo, que nuestra vida espiritual se haga fuerte, se haga firme, se haga potente, se haga poderosa, se haga sobrenatural, porque es la sobrenaturalidad de nuestro Dios. Ahora vemos a Abraham obtener esa gran victoria. El rey de Sodoma toma tus cosas, vete, pero no creas que yo voy a aceptar de ti, yo no acepto nada. Yo tomo lo mío. Lo mío, bueno, ahí está mi sobrino, ahí está, bueno, lo mío es que todo este es mi botín. Y él tomó ese botín y se fue a su territorio. Y es cuando podemos ver la gran victoria que Dios dio a Abraham. Dios da victoria para que tú le creas a Dios. Y aun cuando Dios te da victorias, tú puedas ver que todo lo que Dios te da, Dios te lo está dando porque quiere que tú también aprendas a darle a Él. ¿Sabes qué Dios hizo? Dios obró un milagro grande en Abraham, porque Abraham no le dio nada a Sodoma y a Gomorra. Le dijo a Sodoma y Gomorra, tú no eres mi cobertura es el Todopoderoso Dios. Mi cobertura es aquel que venció en la cruz. Mi cobertura es aquel que resucitó entre los muertos. Dios hizo esto y podemos ver a un Abraham tan convencido que podemos ver que apareció un hombre, rey de Salem, Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, y podemos ver que este hombre es una personificación de nuestro Señor Salvador Jesús, es decir, es lo que dice una teofonía. Podemos ver que era el mismo Cristo que se le apareció a Abraham. Abraham, un hombre de fe, un hombre que aún no estaba en la ley, un hombre que estaba en la gracia, conoció la gracia de Dios. ¿Sabe qué hizo Abraham? Tomó el 10% y lo dio al Cristo vivo que había peleado su batalla. Lo dio a él y dice que Dios bendijo su pan y bendijo su vino. Dios quiere que nuestro pan y nuestro vino sea bendecido en este año nuevo, en esta nueva temporada de año, para que podamos ver que Dios es el que nos va a proveer, el que nos va a sustentar, el que nos va a ayudar, no solamente en tu trabajo, no solamente en tu empresa, en tu negocio, sino que te va a ayudar a que obtengas un milagro financiero, te va a ayudar para que obtengas un milagro grande, un milagro bonito, porque en verdad esto es lo que hace el Todopoderoso Dios. Él quiere desatar milagros en la vida de aquellos que le creen, en la vida de aquellos que le buscan, en la vida de aquellos que le aman. Y fue lo que hizo Abraham. Escucha, los diezmos no están en la ley, los diezmos están en la gracia. Y tú los das voluntariamente. Tú los das porque tú crees en Dios. Tú los das porque tú confías en Dios. Tú los das porque sabes que Dios es el que está contigo para ayudarte, el que está contigo para poder hacer milagros. Tú los das porque sabes que es Él quien te está ayudando a pelear en tu batalla. No pelees tu batalla solo, porque cuando peleas tu batalla solo eres derrotado como Israel. Israel peleó su batalla solo y huyó delante de los gigantes. Abraham peleó su batalla acompañado con el Todopoderoso Dios y el Todopoderoso Dios le dio la victoria. El Todopoderoso Dios obró esa gran victoria en su vida. Ahora vemos a un Abraham honrando la vida de este gran personaje, lo que es el rey de Salem, honrándolo y bendiciéndolo y mostrando que yo creo en Dios. En el Dios que me da, yo creo para darle a su obra. En el Dios que me da, yo creo para aportar a su bendición. En el Dios que me da, yo aporto para que su evangelio siga siendo predicado a través de estos medios. Yo aporto para que el evangelio siga predicando en las calles, en campañas de calle, para que muchas casas, muchos hogares escuchen la palabra de Dios y Dios se les muestre, Dios se les revele, Dios haga un milagro en sus vidas. Conviértete en alguien que apoya el evangelio. Si no estás haciendo nada, Dios quiere que tú aportes al evangelio. ¿Cómo? Financieramente. Porque son pocos los que predican.
Y la Biblia es clara, la mies es mucha, más los obreros muy poco. Estamos creyendo que Dios está peleando nuestras batallas, estamos creyendo que Dios obra, estamos creyendo que Dios se manifiesta y va a tocar la vida de los paganos, va a tocar la vida de los brujos, va a tocar la vida de los inmorales, va a tocar la vida de aquellos que están atados y amarrados para que sean libertados, sean salvados, sean transformados por el poder vivo del Espíritu Santo de Dios. Porque en verdad es el Espíritu Santo de Dios quien transforma las almas, en verdad es el Espíritu Santo de Dios quien hace milagros en las vidas, en verdad es el Espíritu Santo de Dios quien hace maravillas en cada vida y en cada corazón que cree y confía en Él de todo corazón. Hay que creerle a Dios y hay que confiar en Él, de que Él está peleando nuestras batallas. David confió de que Dios peleaba en él. David confió de que Dios estaba en él. David aprendió a ver de que su Dios estaba con él para poder darle la victoria. David creyó y confió que cuando ese león se levantó contra él, sabía que Dios estaba en él para dar la victoria contra ese león. Y no fue David, fue Dios quien venció al león a través de David. Es como cuando tú tienes un guante. Tú tienes un guante, está ahí, está inmóvil. Pero cuando tú metes tu mano dentro del guante, tú puedes ver todo lo que hace el guante. No solamente puede dar, no solamente puede levantar, no solamente puede trabajar, no solamente puede golpear. Podemos ver todo lo que hace el guante. Eso es lo que hace Dios. Dios se mete dentro de nosotros y hace cosas grandes a través de nosotros. Dios estaba en David e hizo algo grande a través de David. El gigante se levantó desafiando a Israel. Y Saúl tuvo miedo, su ejército tuvo miedo, todos corrieron de pavor. Pero David, ¿qué dijo? Ese gigante incircunciso, mi Dios todopoderoso lo va a entregar en sus manos. Porque sabía que Dios pelea y hace como Él quiere. Dios no estaba buscando a alguien grande de 2 metros o de 3 metros. Si esa fuera la historia, entonces Dios hubiera elegido al hermano de David, que era un hombre bien alto. Sino que Dios eligió al más pequeño, al más menor, al más pequeñito, a David. Uno que había venido bajo adulterio, uno que había venido bajo pecado, un hijo que había vivido en orfandad, un hijo que había vivido en repudio, un hijo que era bastardo porque había nacido fuera del matrimonio. Pero ese que nació fuera del matrimonio, Dios le escogió para meterse dentro de él y golpear al gigante. Tremendo. Pero ¿qué hizo Dios primero? Lo instruyó en confianza, lo capacitó en la fe, lo instruyó en la seguridad, en el estar persuadido y convencido que para el que cree en el todopoderoso Dios no existe nada imposible. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa está dando el Espíritu Santo! ¡Qué tremendo! Entonces, ¿ahora qué hace David? David se enfrenta al gigante. David no tuvo miedo. David habló. Esto llegó a oído de Saúl. Saúl estaba intimidado. No había nadie que enfrentar al gigante. Ni por la recompensa que sea, nadie quería enfrentar al gigante. Sabían que el que enfrentara al gigante era una muerte segura. ¿Por qué era una muerte segura? Por su miedo y su temor. Si tú le tienes miedo al diablo, es una muerte segura. Si tú enfrentas al diablo con terror, es una muerte segura. Si tú enfrentas al diablo con duda y con incredulidad, es una muerte segura. Pero si tú enfrentas al diablo en fe y le dice, fuera en el nombre de Jesús, huye, aleluya. Huye, ¿por qué? Porque estás hablando con fe, estás hablando con autoridad, estás hablando con poder. Es como cuando usted ve a un perro. El otro día yo iba en la calle y de repente cuando crucé la calle venía un perro a mucha velocidad. Eso fue en fracciones de segundo. Y cuando yo le hice duro, el perro se frenó, Colima salió corriendo. Y Dios me habló y me dijo, así es tu acción contra los demonios. Cuando tú te paras frente a un demonio y dices, fuera en el nombre de Jesús, él se detiene, se estremece y sale en el nombre de Jesús. Así Dios quiere que nosotros hablemos al diablo y cuando andemos con miedo, coqueteándole al mundo, ni andemos revolcándonos en la inmundicia ni en la asquerosidad de la naturaleza pecaminosa, sino que vivamos en fe para pelear, vencer en el nombre de Jesús. Eso era lo que Dios hizo en David, un guerrero, un joven guerrero. Era muy joven, pero guerrero. Era muy joven, pero tenía corazón de león. Era muy joven, pero tenía una mentalidad, ese muchacho
de grandeza. Era muy joven, pero creía que su Dios es el Dios que todo lo puede y que todo lo hace. Era muy joven, pero sabía que su Dios era capaz de hacer grandezas a través de él. Y él estaba a punto de apreciar una grandeza. Él no pensaba que el gigante lo iba a atravesar con la lanza. Él no pensaba que el gigante lo iba a partir en 2 pedazos con su espada. Él lo que pensaba era: no sé cómo Dios va a derribar a ese gigante, pero yo solamente actuaré en fe. Yo solamente lo enfrentaré en fe. Yo lo haré creyendo. No tendré miedo de sus palabras. No tendré miedo de su estatura. No tendré miedo de su fuerza. No tendré miedo de su peso. Yo creo y confío que mi Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mi vida? Dios me ha dicho que nadie me hará frente en mi vida, en todos los días que yo vivo en esta tierra. Yo creo que Él está conmigo. Y yo creo que Él es el Dios que está peleando mi batalla. Fue lo que hizo David. David mostró una vida de mucha fe, una vida de confianza. Ahora, cuerpo a cuerpo contra el gigante. El gigante tomó su lanza. Esa lanza pesaba como 10 kilos. La tomó y ¡fum! La arrojó. David, que había sido bien entrenado contra el león, había sido entrenado contra el oso, había sido entrenado muy bien contra los lobos. David había peleado contra leones. David había peleado contra osos. David había peleado contra lobos. El varón estaba bien ágil. Era diestro el varón. El varón tenía una agilidad muy tremenda. Él le lanza la lanza. David esquiva la lanza. Y David metió su mano en su saco pastoral. Sacó una piedra. La tomó en su onda y empezó a dar vueltas. Empezó a dar vueltas. Y él, cada vez que daba vueltas, aumentaba su confianza, aumentaba su seguridad, aumentaba su fe en el todopoderoso Dios, que había dado su vida por él en la cruz del Calvario, que había derramado su sangre y que sabía que en él había libertad, sabía que en él estaba la victoria. Cuando David soltó la piedra, esa piedra alcanzó una velocidad supersónica. Imagínate, una velocidad supersónica. Cuando esa piedra alcanzó esa gran velocidad, le dio justamente en la frente, porque la armadura estaba así, pero no protegía su frente. El hueso de la frente es el hueso más duro. Y mira que la piedra se le incrustó en la frente, y cuando la piedra le dio en la frente, el gigante se fue hacia adelante y ¡boom! Cayó a tierra ese gigante. Ahí David aprovechó y tomó su espada, quizás de 7 o 12 kilos de peso, la tomó y ¡tum! Le cortó la cabeza al gigante y le dijo a ese gigante: gigante, más nunca serás un problema en mi vida. Hasta aquí llegaste, gigante generacional, que amenazabas con destruir mi vida, que amenazabas con destruir mi matrimonio, que amenazabas con destruir mi familia, que amenazabas con destruir mi finanzas. Gigante, hasta aquí llegaste en el nombre de Jesús. Así que se enfrenta a un gigante, venciéndolo, porque no eres tú, es Dios quien está peleando tus batallas. Él es quien va delante de ti y te está diciendo: no temas, no temas, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy peleando por ti, no temas, yo hago maravillas a favor de ti, no temas, porque yo soy el Dios que hago maravillas en tu vida. Es lo que hace el todopoderoso Dios, creer y confiar que Él está peleando nuestras batallas. Podemos ver lo que Dios hizo a través de Gedeón. Es tremendo lo que Dios obró a través de Gedeón. Y en verdad Gedeón mostró ser un guerrero muy fuerte. En verdad Gedeón mostró ser un hombre de guerra, un hombre de mucha confianza, un hombre de mucho peso, un hombre de mucha seguridad, un hombre que se llenó potentemente del Espíritu Santo. Aunque Gedeón había sido criado en un ambiente de miedo, de temor y de cobardía, porque desde su niñez, desde que abrió los ojos Gedeón, siempre veía que sus padres escondían el trigo, siempre veían que los padres tenían que esconder la gallina, tenían que esconder la vaca, tenían que esconder la oveja. ¿De quiénes? De los madianitas. Tenían que esconderlo de los ismaelitas. Tienen que esconderlo de los árabes de las naciones de Oriente. Tienen que esconderlo todo, porque estos enemigos lo robaban todo. Son espíritus saqueadores. Por años el demonio los había saqueado, los había robado. Caía una platica, por ahí me cayó una plata bien buena que me dieron de una liquidación. Se enfermó el hijo y ¡boom! Se llevó esa plata, ese espíritu. Por aquí me cayó una plata, de repente va, ¡pum! Te robaron. ¿Qué está pasando? Son espíritus saqueadores. Así estaba Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo su trigo y lo estaba recogiendo, y para esconder en lo más profundo de la cueva.
Gedeón tenía que vivir escondido de esos enemigos. Tú no tienes que andar escondido de tus enemigos. Tú no tienes que andar escondido de aquellos que te hacen la guerra. Tú no tienes que andar escondido de aquellos que al mundo le tiene miedo. Tú no tienes que andar escondido porque tú no eres un cobarde. Tú eres un hijo de Dios de guerra. Eres un hijo nacido en el desierto. Eres un hijo pactado para pelear en la guerra. Eres un hijo que Dios ha tomado y ha redimido para pelear su batalla en estos tiempos finales que está viviendo la tierra. Estamos viviendo tiempos finales y son los tiempos de los guerreros de Dios. Son los tiempos de aquellos que creen en Dios. Son los tiempos de aquellos que en verdad toman a Cristo en serio y le están diciendo: Jesús, tú estás conmigo para darme la victoria. Dios le habló a través a Gedeón, a través de un profeta. Es tremendo porque un profeta trajo una palabra. Luego vemos al mismo Dios. El mismo Dios, eso es lo que llama teofonía. El mismo Cristo encarnado se hizo carne. El mismo Cristo, el mismo Dios se hizo carne y le dijo: varón esforzado y valiente. Cuando Dios le habló así a Gedeón, el ángel le habló a Gedeón, Gedeón se impactó. ¿Cómo tú me dices a mí, varón esforzado y valiente? Si desde mi niñez he vivido con miedo, si en mi niñez he vivido escondido, si en mi niñez he vivido escondido esos traumas del abuso, de esos traumas del dolor, de esos traumas del maltrato, de esos traumas que produjo la pobreza, de esos traumas que produjo la escasez, de esos traumas que pudieron, que afectaron mi interior. Pero Dios le habló: varón esforzado y valiente. ¿Y sabes qué hizo Gedeón? Gedeón creyó lo que Dios le había hablado a él. Tú tienes que creer lo que Dios habla a tu vida. Porque si tú quieres ver a un Dios que pelea tus batallas, tú tienes que estar persuadido y creer lo que Dios habla acerca de ti. Yo quiero que Dios pelee mi batalla. Bueno, tienes que consagrarte. La Biblia habla de la consagración. Consagrarse es rendir tu cuerpo, es rendir tu espíritu, es rendir tu alma para hacer la buena obra del Creador. Consagrarse es decir: yo me entrego a Dios ahora para que Él me tome y me aparte del mundo y me aparte de la naturaleza pecaminosa caída, para vivir una vida de fe, vivir una vida santa, vivir una vida diferente a como los otros hombres viven. Esa es una vida santa, una vida diferente. Que el que te vea a ti diga: esta persona es diferente, su familia es diferente. Él no hace lo que nosotros hacemos, él no camina lo que nosotros caminamos. ¿Por qué? Es lo que la Biblia llama consagrar, consagrarse. Así como Dios le dijo a Sansón y Dios le habló a su padre cuando se le reveló. Y cuando vemos que Dios le habla a su madre, le dijo: no vas a tomar vino, no vas a tomar esto, no vas a comer esto. Es decir, vas a quedar embarazada, pero durante todo ese embarazo no vas a comer nada de eso. La madre se guardó porque Sansón era un hombre nazareo, consagrado a Dios desde el vientre, es decir, consagrado a Dios desde antes de nacer. Imagínate, antes de nacer ya Dios había pactado a Sansón y le había dicho: antes de que Sansón existiera, ya él fue pactado a mí. Antes de que Sansón fuera formado en su vientre, ya yo lo tenía para hacer de él un guerrero en las naciones. Y podemos ver que su madre se guardó. Sansón nació y su madre lo guardó. Entonces, ¿qué ocurrió en Sansón? En Sansón nunca una tijera había pasado por su cabello. Él no se había cortado el cabello. Él tenía un voto, un pacto hecho con el todopoderoso Dios. Y era de creer que no era él, sino Dios en él. Era de creer que no era su vida, sino la vida de Dios en su vida. Y podemos ver cuando Sansón se manifiesta, aunque Sansón fue un tanto desobediente, porque Sansón, en lugar de enamorarse de una hija de Israel, en lugar de enamorarse de tantas hijas llenas del Espíritu Santo también en Israel, decidió enamorarse de una filistea. Los filisteos eran diferentes, porque los filisteos lo que hacían era atar a los judíos, a los israelitas, en esclavitud. Los tenían como esclavos. Ellos trabajaban para ellos y le pagaban un buen impuesto. Eso es lo que hacían los filisteos. Los tenían como esclavos. Y Sansón nació a la respuesta a la oración de muchos hombres de Dios y mujeres que estaban orando para que Dios los libertara. Ahora vemos a Sansón que se manifiesta, pero Israel no creía en Sansón. Podríamos hablar que Sansón es una tipología de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A los suyos vino y los suyos le menospreciaron. Ellos le menospreciaban. Y podemos ver que Sansón se casó con esta filistea. Y podemos ver que Sansón dijo un enigma. Un enigma era como un dicho que en ese tiempo ellos hacían. Y en ese dicho ellos hablaban de acuerdo a las situaciones de su vida. Y la otra persona tenía que predecir, tenía que poder acertar qué era lo que quería decir ese enigma. Y el enigma que Sansón le había dicho era que él
iba por el camino y repentinamente un gigante salió para devorarlo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Salió el león para devorarlo y Sansón lo tomó de la quijada y lo despedazó en dos, imagínate. Lo venció porque no era Sansón, era la fuerza del Espíritu Santo en Sansón para despedazar al león rugiente, para decirle: león rugiente, a mí no me vas a devorar, no vas a devorar mi vida espiritual, no vas a devorar mi familia, no vas a devorar mi ministerio, porque conmigo está la fuerza potente del Espíritu Santo que me lleva a vencerte. Sansón lo venció. Ahora Sansón le dice el enigma a estos hombres y estos hombres se quedan pensando, pero es un enigma demasiado difícil. ¿Cómo así de que del cazador salió fuerza y salió miel? Pero no entendían, o sea, lo que Sansón había dicho. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Presionaron a la esposa de Sansón, la presionaron, todos los días la presionaban, porque si ella no cedía, le iban a matar a toda la familia. La presionaron, y ella también a su vez presionaba a Sansón, lo presionaba, y ya Sansón, tan oprimido, él decidió decirle el enigma. ¿Y qué significaba el enigma? Cuando él le dijo el enigma, ella le dijo a los hombres. Y cuando llegó el día de decir que se cumplió la fecha para poder aceptar lo que Sansón había dicho, ellos dijeron lo que significara. Y Sansón entendió que había sido su esposa que lo había traicionado. Lo traicionó, lo engañó, le fue infiel. Hay infidelidades que vienen, claro, sexuales, pero hay infidelidades que pueden venir a la confiabilidad del matrimonio. Hay infidelidades que pueden venir por haber tú traicionado a tu esposo o a tu esposa en referente a una defensa o referente a algo que se haga dentro del hogar en secreto. Es tremendo. Ahora podemos ver que Sansón fue y venció a muchos filisteos y trajo la ropa de todos ellos. Esto le dio mucha rabia a los filisteos. Y los filisteos estaban llenos de miedo. Dice que Sansón se levantó, cazó muchas zorras, creo que fueron 40 zorras, 40 chacales, le amarró teas, le amarró lo que fue antorcha en sus colas, la soltó a todos esos animales. Y todos esos animales corrieron por los sembradíos de trigo, y donde quiera que pasaban, iban incendiando todo el trigo. Y todo el trigo de los filisteos dice que se quemó. Esto llenó de rabia a los filisteos, y los filisteos se levantaron con mucha rabia, con mucha ira. Se levantaron los filisteos y ahora vemos a unos filisteos levantados buscando la forma de hacerle daño a Sansón. Fueron y buscaron a su esposa y la mataron a su padre, y esto llenó de mucha ira a Sansón, lo llenó de mucha rabia, y esto hizo que Sansón se llenara más de rabia, al punto que los filisteos andaban buscando a Sansón. Hablaron con los israelitas: y si ustedes no nos dan a Sansón, ya saben que vamos a causar una gran mortandad entre ustedes. Ellos hablaron con Sansón y Sansón dijo: bueno, yo me voy a entregar, pero eso sí, prométanme, ustedes no me van a matar, ustedes no van a hacer daño. Y ellos dijeron: no le vamos a hacer daño. Lo amarraron y lo entregaron a los filisteos. Y dice que cuando entregaron a los filisteos, el Espíritu de Dios repentinamente vino sobre Sansón. El Espíritu Santo venía cuando Sansón lo invocaba, cuando Sansón decía: Espíritu Santo, ven a mi vida, Espíritu Santo, acércate a mi vida, Espíritu Santo, enfrento a una situación difícil, pido que me des la fuerza y la potencia para poder vencer este momento de atadura que estoy viviendo. Y dice que cuando el Espíritu Santo vino a Sansón y fácilmente reventó las cuerdas como si fueran hebras de hilo. La reventó. Dice que consiguió una quijada de burro, una quijada fresca, y se enfrentó a 1000 filisteos, y a los 1000 filisteos lo venció. Pero ¿cómo un solo hombre puede pelear con 1000 hombres? En el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Fue el Espíritu Santo quien hizo ese milagro a través de Sansón. Yo he podido ver películas donde el hombre dice: bueno, yo voy a pelear con 10. ¿Cuántos? 10 hombres. Suelten 10 hombres. Y empieza la persona a pelear con los 10 hombres. Y lo vence. Wow, peleó contra 10 hombres. Yo he visto películas así. Es tremendo ver todo esto. Pero en este caso no eran 10 hombres, eran 1000 hombres que enfrentaron a Sansón. Y Sansón fue tan rápido, fue tan diestro y fue tan letal que venció a los 1000 hombres. Venció a 1000 hombres, o sea, destruyó la vida de esos 1000 hombres. Sansón era un hombre muy peligroso.
Sansón muy terrible, ese Sansón tenía orden de captura en el infierno. Satanás quería la cabeza de Sansón, pero no, Dios no da la cabeza de sus hijos a nadie, menos de los fieles, menos de sus elegidos, menos de sus escogidos, menos de los que creen en él. Sansón se había levantado con fuerza y con mucha ira. Ahora podemos ver Sansón que tomó esas puertas de la ciudad que pesaban como unos 250 kilos, los agarró de esas puertas, la levantó como si nada. Quizás pesaba esos 250 kilos, quizás pesaba una tonelada o más, pero la levantó y la llevó a la cima de la montaña. Es tremendo. Vemos, Sansón hizo cosas muy tremendas. Ahora vemos un Sansón que envían a una mujer porque Satanás conoce la debilidad del hombre. Y nosotros en las áreas débiles tenemos que fortalecernos. Hay hombres que dicen, es que yo soy muy débil con las mujeres, es que yo soy muy débil con la pornografía, es que yo soy débil en esto. En lo que tú eres débil, tú tienes que fortalecerte. ¿Cómo te fortaleces? Con la oración y con el ayuno. Para que cuando Satanás venga a atacarte por esa puerta, ¡boom!, se va hacia atrás. Yo he visto gente que todo el tiempo camina y uno los ayuda, pero todo el tiempo camina en lo que llaman en un círculo, lo que llamamos en un espíritu que de tiempo en tiempo viene, en un ciclo que todo el tiempo se repite. Duran un mes sin consumir droga o duran 3 meses sin consumir droga y de repente, ¡boom!, otra vez caen en la droga. No. Si tú sabes que tú eres débil en la droga, tú tienes que llenarte de fuerza, tú tienes que llenarte de autoridad, tú tienes que llenarte de pureza, tú tienes que llenarte de la presencia viva del Espíritu Santo de Dios. Es lo que tú tienes que hacer. Llenarte potentemente y profundamente del Espíritu Santo de Dios. Es lo que tú debieras de hacer. Llenarte fuertemente del Espíritu Santo. Ahora podemos ver a un Sansón que se deja seducir por una mujer llamada Dalila. Imagínate, Dalila, esa es una cazadora, y ese es un demonio cazador terrible, Dalila. Esa anda cazando los ojos de los hombres de Dios para enceguecerlos, para sacarlos y luego ponerlos a moler en un molino, luego ponerlos como esclavos, robarles su santidad y robarles su ministerio. Ahora Sansón, de tonto, por la naturaleza pecaminosa, se deja seducir por Dalila, camina con Dalila. Dalila lo ata, este espíritu de Dalila, este espíritu que él sabe, lo ata, lo amarra, empieza a seducirlo, y luego por orden de los filisteos y porque había una gran recompensa que habían dado, esta mujer era una traidora, una falsa, y empieza a decirle a Sansón, Sansón, ¿en qué consiste tu fuerza? Le decía. Y Sansón, bueno, si tú me amarras con 7 mimbres verdes, no podrá, yo perdería mi fuerza. Sansón se durmió, y luego que se durmió le amarró el pelo con esos mimbres, y cuando vieron, Sansón, los filisteos sobre ti, de repente Sansón hizo así, la atadura que tiene en el cabello, en los brazos, en las piernas, fácilmente lo deshizo. Oh Sansón, tú eres un hombre muy mentiroso, no me quieres decir la verdad. Sansón, dime en qué consiste tu fuerza. Bueno, si tú me amarras con cuerdas nuevas, tomas unas cuerdas nuevas y me amarras, yo perdería mi fuerza. Y así hizo la mujer, lo amarró con cuerdas nuevas, y de repente, Sansón, los filisteos sobre ti. Cuando los filisteos llegan, ¡pum!, Sansón fácilmente rompía las cuerdas. Pero Sansón, no eres sincero. Dime en realidad en qué consiste tu secreto. ¿Cuál es el secreto que tú tienes? Que yo he buscado y te he enviado a Jezabel para que te hagas caer y no puedes caer. ¿Cómo es posible que yo he enviado espíritus de Balaam para que caigas y no caes? ¿Cómo es posible que yo he enviado espíritus de acá para que caigas y no caes? ¿Cómo es posible que tú puedes vencer todos esos espíritus? Sansón no le dijo el secreto. Bueno, pero te voy a decir algo. Si tú entretejes mi cabello, haces 7 trenzas, y esas 7 trenzas las amarras con estacas en el suelo, yo perdería mi fuerza. Ya Sansón se estaba acercando para decirle a la mujer en qué consistía su fuerza. Ahora vemos, Sansón se duerme, porque ¿cómo lo dormía la mujer? Lo agarraba y después de obtener un momento inmoral de sexualidad ahí, el hombre quedaba bobito y quedaba dormido ahí, que no podía. Lo agarraba. ¿Qué así Jezabel engaña a muchos hombres? Los tiene atados. Es que no puedo ser libre porque el sexo me tiene atado a esa mujer. No, tú decides, o te quedas con tu inmoralidad o buscas de verdad a Jesucristo. Porque Cristo está llamando a personas que sean serias y personas que en verdad le crean. Y ahora esta mujer, Sansón, los filisteos contra ti, venció fácilmente, ¡pum!, sacó todas las estacas. Entonces la mujer lo presionó, y fue cuando Sansón decidió hablar. Fue cuando Sansón dijo, bueno, mi fuerza consiste en mi cabello. Si tú tomas mi cabello y te buscas una tijera y cortas mi cabello, yo perdería mi fuerza.
La mujer, bueno, todo lo que me diga él, yo lo voy a hacer. El hombre se durmió después que le dieron su buena ración de hechicería y de pócimas de inmoralidad. Quedó dormido el hombre y después quedó dormido. Sansón, los filisteos sobre ti. Cuando Sansón buscó, no pudo. Sansón había perdido la fuerza. La fuerza no estaba en su cabello. La fuerza estaba en el pacto que tenía con su Dios. La fuerza estaba en el pacto que él había hecho con Dios, en el pacto que había sido hecho y que él debía de guardar. Él cortó su cabello, que era una señal del pacto, y al cortar su cabello, Dios se distancia. El Espíritu de Dios se aleja de Sansón. Ahora vemos a un Sansón atado, a un Sansón amarrado, al cual lo tomaron, lo amarran, lo golpean, lo llevan ante el dios de los filisteos. El dios de los filisteos se llamaba Dagón y consistía en que era un dios con cara de hombre, brazos de hombre, pecho de hombre, pero hacia abajo tenía el cuerpo de un pez, es decir, con aleta, el cuerpo de un pez. Era un cuerpo mitad hombre y mitad pez. Ese era el dios Dagón. Ese es un dios de las aguas. Ese es un espíritu de las aguas. Dagón es un espíritu de las aguas, al cual hay que reprender y echar fuera en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué pasó con Sansón? Sansón ahora lo llevan como un trofeo de guerra ante Dagón. Y dicen: Dagón, tú me diste este trofeo de guerra. Tú venciste a nuestro enemigo por nosotros. Fíjate. ¿Cómo dijeron? Que el Dagón había vencido a Sansón por ello. Es tremendo. No fue Dagón, fue la ignorancia de Sansón que entregó su pacto. Ahora Sansón le sacan los ojos, la visión. Sansón quedó sin visión. Ahora Sansón quedó sin fuerza. Lo atan a un molino. El molino consistía en una piedra gigante, quizá una piedra que pesaba unos 100 kilos, y consistía en estar encima de otra piedra grande, y en esa piedra grande arrojaban mucho trigo. Y a medida que Sansón iba dando vuelta, la piedra iba rodando e iba lo que era moliendo el trigo que estaba abajo. Y así Sansón iba dando vuelta y vuelta. Fue atado al molino o fue condenado a moler como un esclavo. Ahí estaba moliendo. Un día hicieron una fiesta de Dagón y llevaron a Sansón para presentarlo y mostrar al trofeo de guerra, mostrar a medalla de guerra, mostrar el botín de guerra que Dagón le había dado. Sansón era guiado por un muchacho y ahora Sansón le dice al muchacho: quiero que me coloques entre las columnas. Sí, colócame entre las columnas. Lo coloca y Sansón se arrepiente. A Dios le agrada un corazón que se arrepienta. Si tú has cometido pecado, Dios quiere que tengas un verdadero y un genuino arrepentimiento. Porque si pecado has cometido, tenemos un abogado delante del todopoderoso Dios, y la sangre bendita de su amado Hijo Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Es tremendo. Ahora Sansón ora a Dios y le pide a Dios que le conceda la fuerza nuevamente. Le pide a él que venga nuevamente en su corazón, porque él quiere pelear su guerra. Él quiere vengarse de todos esos filisteos. Y ahora Dios viene sobre él, y de repente Sansón tomó las dos columnas donde él descansaba todo el templo, y Sansón vino a la fuerza del espíritu de su cuerpo, y de repente esa fuerza se convirtió como si fuera una gran máquina hidráulica, y empezó, y de repente se mueven los pilares, y cuando vinieron atrás esos pilares, esos grandes pilares se cayeron, ese otro pilar que se cayó, imagino que tumbó el otro, y fue como un efecto dominó. Todo el templo se vino sobre más de 10,000 filisteos que habían ahí en ese templo. Dice que todos murieron. Sansón murió. No es un acto de que Sansón se suicidó. Sansón lo dio todo por la causa del evangelio. Sansón lo dio todo por pelear la batalla de Dios. Cuando Dios pelea por ti, tú tienes que darlo todo en la batalla. No tienes que estar corriendo. No tienes que estar huyendo. No tienes que limitarte. Tienes que decir: yo creo en mi todopoderoso Dios que está peleando mi batalla. Él está peleando mi batalla. Y yo me he levantado para creer y para confiar que Él conmigo está, para poder hacer de mí una persona victoriosa. Una persona que vence. Una persona que cree. Una persona que se llena del Espíritu Santo. Dios pelea nuestra batalla. Él pelea tu batalla en la situación que estás viviendo en tu matrimonio. Él te va a dar la victoria.
Él pelea tu batalla en la circunstancia familiar que está viendo con esa hija o con ese hijo que están en droga o están aún en alcohol o están en delincuencia. Él pelea tu batalla en esa deuda que tiene. Él pelea la batalla contra esa persona que te está haciendo la guerra, te está haciendo la vida imposible en ese trabajo. Él pelea la batalla. Recuerda que Él peleará por ustedes y nosotros estaremos tranquilos. Él pelea por ustedes y ustedes estarán tranquilos, en paz, en confianza, en seguridad, en fuerza, en renuevo, en llenura, en poder, en autoridad, sabiendo que Él es un Dios de poder y de mucha autoridad. Él pelea nuestras batallas. Por tanto, no temas a este tiempo. Somos entendidos en los tiempos y sabemos claramente el tiempo que estamos viviendo. El tiempo de santificarse, el tiempo de purificarse, el tiempo de buscar más la santidad, el tiempo de entregarse más, el tiempo de creerle a Dios, el tiempo de predicar el Evangelio del Señor. Estamos viviendo un tiempo muy difícil y sabemos que la tierra tiene que ser llena de la palabra de Dios. Y para que la tierra sea llena de la palabra de Dios, Dios te necesita a ti. Por eso necesitamos tu colaboración, necesitamos tu aporte, necesitamos tu esfuerzo, necesitamos tu sudor, necesitamos tu tiempo, porque queremos que la palabra de Dios crezca y avance, aún en donde estamos, pero avance hacia otros lugares, hacia otros sitios, hacia otros pueblos, hacia otras ciudades, hacia otras naciones, hacia otros continentes. Aprovechemos el predicar la palabra de Dios, pero conviértete en alguien que está haciendo algo por Dios. Conviértete en alguien que está peleando las batallas de Dios. Conviértete en alguien que en verdad está aportando para que la batalla de Dios sea financiada y siga yendo adelante para rescatar, para salvar y para librar a muchas almas. Las almas necesitan ser salvadas, ser sanadas, ser tocadas, ser transformadas. Las almas necesitan conocer del Todopoderoso Dios, porque solamente Él tiene el poder para librar, para salvar, para tocar, para transformar. Él hace milagros, por eso Él es el Dios de los milagros. Creamos y confiemos en Él de todo corazón, porque Él está con nosotros para darnos la victoria. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque eres un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que camina con nuestras vidas, un Dios que te mueves en nuestras vidas, un Dios que cada día te acercas a nuestras vidas para que nuestra vida camine confiada, camine segura, para que nuestra vida no ande agobiada ni angustiada, sino que crea y confíe que tú estás peleando a favor de tus hijos. En la situación adversa, difícil, dura, contraria, que ellos están viviendo, ellos puedan creer y ver que tú estás haciendo milagros y de que tú eres el que obras ese milagro en la vida de aquellos que te creen, que te confían. Tú estás haciendo ese milagro en esa enfermedad. Tú estás operando ese milagro en esa situación difícil. Tú estás haciendo algo grande en la vida de tus hijos y de tus hijas que te creen y que te buscan. Pedimos, Padre mío, Dios mío, que te puedas manifestar